¿sí? Él habla, él utiliza el concepto de cachorro humano porque pensamos que quiere hacer un paralelismo entre el animal, ¿no es cierto?, y nosotros cuando venimos al mundo siendo bebés, ¿no? Él habla de que el cachorro humano, que seríamos nosotros, venimos al mundo desprovistos de conocimientos, desprovistos de señas, de signos, estamos vacíos y nosotros tenemos que ser completados, rellenados a través de la enseñanza, ¿sí? Estamos, dice, desprovistos de orientación, y para poder lograr orientarnos en este mundo y adquirir esos saberes, no se transmiten de manera genética como sucede con los animales, sino que nosotros estamos en un estado de vulnerabilidad, debemos recibir enseñanza, ¿sí? Eso es lo que dice. Bueno, después, no quiero leer textual, por eso lo voy explicando. Esta diversidad de saberes y representaciones ayudan a los individuos, niños y adolescentes a construir su sentido de orientación. Quiere decir que es fundamental seguir en nuestra vida, y bueno, el contexto por el haber acumulado en cierto periodo de tiempo y en un lugar determinado también. Y también dice que los niños se conectan e interesan por el mundo si reciben el estímulo constante que se da por medio de la enseñanza, esto de aprender. Si no, sería imposible que ellos se interesaran por toda nuestra cultura, porque estos saberes previos se refieren a la cultura que se pasa de generación en generación, necesariamente tiene que ser transmitida, ¿sí? Bueno, después cita a Kant, el autor Kant, que él dice que utiliza dentro de la educación, digamos que como función, es la de proveer conocimientos, ¿sí? Dice que el hombre al no tener ningún instinto debe construirse él mismo su conducta, ¿sí? No sé si algún compa quiere agregar algo más de lo que estoy diciendo yo. Bueno, y después también citamos a Philippe Levy, que dice que la enseñanza es obligatoria y que el aprendizaje es una decisión. También está dentro del texto de Antelo, este autor, al igual que Kant. Y también en otra parte está Paul Freire, bueno, que dice que el deseo de aprender, de enseñar, perdón, es el deseo de aprender, ¿sí? Quiere decir que nosotros, como docentes, nos retroalimentamos de las personas a quienes enseñamos. Tenemos que estar puestos a entender que nosotros mientras enseñamos también aprendemos, que no es solamente impartir conocimientos, sino que nos nutrimos de nuestros alumnos. Muy bueno, Lorena. ¿Está la profe? Sí, acá estoy. Vale. Muy bueno el aporte, porque lo último, Lorena, porque creo que es otro de los fuertes concepciones o supuestos en la enseñanza, de lo que vos planteás al último, ¿no? Esto de la retroalimentación, que pareciera que el docente, como este portador de saber, distribuye este conocimiento y cree, digamos, que en este afán de ser el portador, no retroalimenta con aquellos a los cuales distribuye. Entonces, es interesante cómo Antelo propone esto de la distribución y cómo propone esto de la retroalimentación a partir de los autores como Mériès y como Kant, en esto de pensar, ¿no es cierto?, la enseñanza, porque eso es otro de los supuestos, ¿no? Recién veíamos el supuesto de que quien enseña lo hace de manera como espejo, ¿no? Es un supuesto muy fuerte, ¿sí? Y ahora estamos con esto de que la retroalimentación es súper importante a la hora de la enseñanza. A veces pensamos que por ser portadores de saber
no nos, digamos, no nos conectamos con los otros, o no construimos saberes a partir de lo que el otro trae. Y quizás a veces trae mayores conocimientos que nosotros, que era que creo que en algún punto en algún grupo había surgido en otros encuentros, ¿no? A veces creemos que los saberes están distribuidos en las redes sociales, digamos, en internet, y creemos que a veces el proceso de enseñanza ahí es donde implica un posicionamiento, porque yo puedo leer, o sea, puedo sentarme, o los adolescentes, niños se pueden sentar a leer, pero no significa que aprendieron desde esa computadora o de la lectura eh, de una página, digamos, respecto a un saber específico. Sí o sí, digamos, la necesidad de poder interactuar con un otro que me transmite ese saber y que propone ciertas formas de acceso a ese saber. Entonces, es interesante por ahí lo de la retroalimentación en la enseñanza es súper importante, porque calculo que en los registros de ustedes que hayan estado proponiendo en los escritos, debe haber surgido las preguntas del estudiante que por ahí me movilizan y que algunas veces pueden generar la posibilidad de ampliar, de profundizar aquellos saberes, como también nos pasa, y que otro de los supuestos es que a veces no tenemos esas respuestas a veces a lo que pregunta el estudiante, o lo que le pregunta el destinatario o el educando. No lo tenemos a veces la respuesta, y creemos que eso es una debilidad por parte del enseñante. Entonces, es interesante por ahí lo que se Yo creo, propone. profe, que hoy en día me parece la postura de toda esta nueva generación de poder nutrirnos de ellos, y esto que usted dice de cuando desconocemos una respuesta, me parece que la devolución ideal en ese momento a un alumno es decirle que en este momento no sabemos eso, pero que lo vamos a investigar, lo vamos a buscar, y después preparar una clase con ese tema, con esa inquietud de la no verlo como una debilidad, porque nos nutre a nosotros, nos invita a investigar y aprender más todavía. Yo creo que para mí es una oportunidad cuando uno no sabe algo, y súper importante esto de tomar los saberes previos de ellos, ¿sí? Para poder nosotros empezar una clase, porque se le da más interés al alumno cuando uno considera lo que ellos traen a nuestra aula, ¿no? Sí, 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 tal cual. Muy, muy bien el aporte. Ahí estaba viendo lo de Susana, estoy viendo ahí los aportes que van haciendo en el chat. Susana propone una cita de Osvaldo Bazán, dice: los niños son personas sin educación, y eso es correcto porque incluso Antelo lo va a plantear, esto de los cachorros que vienen sin signos, sin señales, que a diferencia de los animales, y por eso hace el corrimiento de los genéticos, dice, bueno, los animales ya vienen con ciertos instintos incorporados genéticamente, donde aprenden automáticamente, no sé, ante una amenaza, o ante cuestiones esenciales como por ejemplo el amamantamiento. En cambio, el cachorro sí o sí tiene que ser provisto de señales y de signos para poder aprender. Así que es muy interesante porque está muy relacionado con lo que se proponía en este grupo número 2, ¿sí? Y ahí Guillermo dice, como hizo el profe de técnico profesional. No sé, Guillermo, si querés ampliar. No, que recuerdo que el profe en un momento dijo, en un momento, comentó que no sabía la respuesta, pero que iba a preguntar, y es lo que hizo. A la clase siguiente aclaró una situación que estaba un poco nublada, y bueno. Pero bueno, digo, la humildad de un profesor que tiene mucha formación de decir simplemente, bueno, esto no lo sé, voy a investigarlo, y a la clase siguiente poder plantearlo. Sí, es verdad. E incluso a veces, no sé si lo han rescatado en sus biografías escolares, pero muchas veces en esto de que en un momento, o sea, en una época, digamos, en esta educación tradicional y el docente como portador de saber, muchas veces
e incluso dejaba preguntas sin respuestas en el grupo, porque no podía, digamos, atreverse a decir, bueno, en este momento no lo sé. Entonces, hoy hay una, digamos, una construcción del saber desde otro lugar que nos tenemos que ir replanteando, ¿sí? Y en esto de lo que plantea Guillermo, ¿no? En esta de la humildad, o incluso por ahí lo que sucedió hace un rato con el concepto de enseñanza, ¿no? Decir, bueno, es verdad, varios autores, como lo plantea la profe didáctica, hay varios autores que toman la enseñanza y que desde ese lugar van a ir trabajando desde el enfoque, digamos, incluso desde la tradición, desde donde entiende la educación. Entonces es interesante por ahí plantear cuáles son los puntos de encuentro para poder posibilitar desanudar, desandar esto que ustedes planteaban, ¿no? Esto de la transmisión y la enseñanza. Bien, Antelo lo propone como un efecto, pero tiene que quedar claro estas cuestiones, estos supuestos de que la enseñanza no es algo espejo, de que sí o sí la necesidad de una retroalimentación, sí o sí la posibilidad de generar en esta retroalimentación, cuando no lo sé, ¿sí? Poder generar una cuestión de humildad y decir, bueno, lo sé, lo profundizo y lo retomamos para poder comenzar la próxima clase desde otro lugar. Entonces por ahí es interesante. Cuando él propone por qué hay que enseñar, propone dos, ahí lo que planteaba Lorena, que lo fue leyendo, propone dos, digamos. Por un lado lo de las provisiones y orientaciones, cuando él da el ejemplo del cachorro humano, y él dice, si uno no estimula a ese niño, este niño no se va a orientar naturalmente. Sí o sí necesita del otro. Necesita de señas, necesita de signos, necesita de orientaciones, de guías. Esto es lo que en la primera pregunta se planteó, ¿a qué llamamos a enseñar? ¿Sí? Donde, en la cual se proponía esto de los signos, de las señas, de las señales, que proveen estas orientaciones. Quienes generamos estas orientaciones somos los adultos en la crianza de ese niño. Después, cuando llega la enseñanza obligatoria, ¿sí? Interviene, digamos, la figura del educador, ¿sí? En esto de la transmisión y de la enseñanza. Así que, bueno, interesante entonces los aportes y la síntesis que realizó el grupo número 2. Bueno, vamos al grupo número 3. Una pregunta muy interesante, el para qué. Siempre estamos acostumbrados a preguntar el por qué. Bueno, en esta ocasión el interrogante es el para qué. Hay una mano levantada, pues. A ver. No lo veo, Guillermo, a ver. Díganme, acá está, Danilo. Sí, yo. Dale, Danilo, te escuchamos. No, para redondear lo que decía Tera, tiene que ver con nuestro periodo de gestación. Es realmente muy corto y venimos muy vulnerables al mundo y muy faltos de desarrollo. Entonces, lo que plantea sobre las enseñanzas también tiene que ver con también, si uno no recibe los estímulos tempranos, digamos, si no se vincula con difícil que pueda desarrollar todas sus capacidades más adelante. Y creo que es un punto que en la educación hay que tenerlo en cuenta, porque con la desigualdad social que tenemos, muchos de los problemas de aprendizaje que hay en las escuelas vienen a partir de ese lugar, de no haber recibido la alimentación y los estímulos tempranos para llegar con todas las capacidades a la primaria, al secundario o lo que sea. Es importante y es casi una cuestión de desarrollo más que nada. Es interesante, Danilo, porque incluso cuando están los debates pedagógicos antes de los inicios de los desarrollos curriculares que hay en cada provincia, pero que hay en cada uno de los espacios, eh, generalmente, digamos, hay una fuerte crítica de que más temprano se escolarizan los niños y las niñas, y qué es lo obligatorio. Digamos, en algún momento, ustedes saben, la escuela secundaria no era obligatoria. Cuando se masifica la secundaria, se lo hace en función, digamos, de responder a, digamos, al otro nivel, donde muy pocos llegan.
y donde siempre es selectivo, y donde hay una instancia meritocrática ahí para llegar, digamos, a instancias de estudios terciarios, hablemos de universidad, hablemos de posibilidades, digamos, de trabajo buenas, digamos, en sí, no sé qué palabra poner ahí, pero entonces cuando desarrollan, digamos, los diseños curriculares, entran en puja todas estas cuestiones y estos interrogantes fuertes sobre qué sería lo obligatorio, desde qué edades comenzamos a enseñar, ¿sí? Y en esto es importante lo que dice Danilo, porque en algún punto hoy la enseñanza obligatoria empieza desde los 4 años, pero en algún punto, en algunas provincias ya lo hacen desde los 2 años. Córdoba, por ejemplo, 2 o 3 años, incluso la sala de 3 ya es obligatoria. En otras provincias todavía no se ha masificado, pero tiene que ver con qué cosas estamos viendo en esto de las desigualdades sociales que posibiliten al menos una, digamos, una nivelación en el acceso, por ejemplo, a enseñar hábitos, a poder posibilitar ciertos aprendizajes que digamos que logre insertar a ese niño a un contexto social, digamos, a relaciones sociales con sus compañeros, y bueno, y posibilitar esta entrada, digamos, con los saberes primarios, ¿sí? del niño. Así que es interesante lo que se plantea acá, porque dentro de los diseños curriculares una de las cuestiones muy clave, o sea, muy pujante, y que genera mucha atención porque genera muchos posicionamientos de diversos sectores. Ustedes saben que en el diseño curricular, incluso hasta en algunas provincias participa, por ejemplo, la iglesia. Entonces, cuando se debate todas estas cuestiones, hay sectores muy fuertes que cuestionan, por ejemplo, algo tan simple que puede ser llegar a ser la obligatoriedad. Bueno, ¿hasta cuándo creemos que es obligatoria la enseñanza? ¿Desde cuándo creemos que es importante que sea obligatoria? Entonces, todas estas preguntas entran dentro de lo que son los interrogantes, y después vienen obviamente las consideraciones que ya después resuelven en un diseño curricular. ¿Sí? Bueno, vamos entonces al número 3, estábamos en el para qué enseñar. ¿Hay alguien del grupo número 3? Sí, profe. Silvia. Sí. Bueno, a nosotros nos tocó, sí, ¿qué tal? Buen día. A nosotros nos tocó para qué voy a enseñar. Y bueno, está todo muy relacionado con lo que se viene hablando, ¿no? Todos los grupos anteriores, nuestros compañeros. Nosotros hicimos como una lluvia de ideas de diferentes frases de el por qué voy a enseñar, y después debatimos bastante y arribamos a unas conclusiones. Todavía por ahí no tuvimos tiempo como de darle el cierre final, pero bueno, lo que logramos hacer es lo siguiente. A la pregunta de ¿para qué voy a enseñar?, nosotros respondimos, después de bastante debatir, que era dar armas o herramientas para que puedan desenvolverse en la vida. Que nadie tiene esas armas o herramientas incorporadas al venir al mundo, ¿no? Esto de que hablaban del cachorro humano. Más allá de estos elementos que aporta, para que enseñemos también lo que se hace para que pueda relacionarse con los demás. Siempre estamos aprendiendo de otro, o sea, esto de que uno en una situación de enseñanza no solo aprende el alumno, sino que el docente también aprende, ¿verdad? Bueno, después las frases que tuvimos así como una lluvia de ideas, era: la enseñanza en la educación deja marca. Somos el resultado de los que nos han dado. Somos el resultado de la contingencia de la educación. Somos el resultado de lo que hemos conseguido ser. Somos el resultado de esas marcas ciegas reunidas en la educación. Somos el resultado de lo que la educación ha hecho con nosotros. Enseñar se trata de compartir con el otro saberes para que los que ven no muera conmigo. Esto todo relacionado con los textos que veníamos leyendo.
La enseñanza es signo y seña que se deja y es una marca. Bien. Y como conclusión también llegamos a que la enseñanza es con la intención de despertar en el otro, pretendiendo incidir, transmitir para que forme ciertos valores, capacidades, competencias que le permitan interactuar, que aporte e incorpore en el proceso de enseñanza-aprendizaje como un intercambio que le permita ingresar y permanecer en el mundo laboral, en la sociedad, generando experiencias significativas, creadoras de pensamiento. Al mismo tiempo deben ser capaces de tomar decisiones, autonomía, libertad y responsabilidad de decisiones. Esto era citando a Cortázar. No sé si alguno de mis compañeros quiere hacer algún tipo de aporte o algo. Eso es lo que llegamos a hacer hasta ahora. Buenísimo. Bien, Silvio. Muy bien el aporte. Bueno. Bien. Hay algo que resaltaste, Silvio, que es en el para qué, en esto de armas y herramientas. Dice, bueno, dar armas y herramientas. Y en esto de él, para que pueda desenvolverse, necesita sí o sí de estas armas y herramientas, y era lo que estábamos planteando, ¿no? En esto de ciertas señales, ciertos signos, exacto, ciertas orientaciones y guías que las tengo que dar como docente en la escuela, en la enseñanza obligatoria, porque después está, digamos, cuando nace y cuando crece y está en la familia, pero cuando el mando pasa, digamos, para el lado de la enseñanza obligatoria, ahí es donde yo construyo esas armas y herramientas y donde yo me tengo que posicionar desde ese lugar donde yo estoy construyendo esas armas y esas herramientas. Entonces, es interesante por ahí lo que va planteando en relación a eso. Y esto de la repartición, siempre está, Antelo va y propone en esto, en el dar y repartir, en esto de la distribución. Y es muy interesante porque él propone esta socialización del saber como algo que no es que yo deposito, no es que yo doy y no hay una contraparte, es totalmente distinto a la conceptualización de la enseñanza. Es como, incluso, digamos, en sí está en otra posición respecto de eso. Entonces, y hay algo que creo que rescataste dentro de la frase, en los condicionantes que tenemos para enseñar. Creo que en una de las frases, no sé si no mal recuerdo, en esto somos productos de lo que nos enseñaron. Entonces, tengo que tratar de ir revisando constantemente todo lo que me distribuyeron, ¿sí? Porque si no, reproduzco, y hay una corriente muy fuerte, digamos, de escolar, que habla, digamos, educativa, digamos, una tradición educativa que habla de que yo reproduzco lo que me enseñaron. Entonces, si hay una reproducción, y bueno, generalmente, digamos, suelo transmitir patrones de enseñanza sin revisarlos, sin interpelarlos, y quizás eso no pueda ser pensado desde las características de los alumnos, desde el contexto donde estoy, desde qué estoy distribuyendo ahora, que no me lo supieron transmitir cuando yo estaba siendo escolarizado. Entonces, es muy interesante por ahí los condicionantes, los factores que inciden en la distribución de este saber, porque uno de los condicionantes es cómo me enseñaron. ¿Sí? Hola. Ahí estamos. Bien, no alcancé a escuchar, no sé si se... Sí, Silvio, no, que vuelvo ahí, si no habías escuchado, que dentro de estos condicionantes es muy fuerte en la incidencia de aquello que recibo durante, más que todo para pensarlo como docentes, ¿no? Cómo influye dentro de mi biografía escolar aquello que me distribuyeron y me dieron, y que yo generalmente o tomo o dejo o transformo todo eso que me dieron para mejorarlo. El tema es cuando yo no interpelo, no intervengo y no me cuestiono esas formas de saber que recibí. ¿Sí? No para cuestionarlas si son malas, sino para definir desde dónde me estoy parando, para pensarme como sujeto político en este accionar de la enseñanza. Bueno, vamos entonces a la pregunta número, ya creo que queda la número 4.
o el grupo número 4, perdón. Era... Sí, acá estamos, grupo número 4. Ya Bien. se corta, profe, sí. Sí, bueno. ¿Se corta? Ah, bien, sí, no se corta. Así que volvemos entonces.